Me quedé hasta tarde en el trabajo para conseguir mi bono. ¿Dónde has estado, idiota? Mamá está esperando su regalo, gritó mi esposo al encontrarse conmigo en el estacionamiento. Me arrancó el bolso del hombro, sacó el sobre con el cheque y se fue en el coche. Pero cuando se lo entregó a su madre, ella chilló como un animal acorralado. Emily Bishop estaba de pie ante la enorme ventana panorámica de su oficina en el piso 17, observando cómo las primeras luces de Denver empezaban a brillar en el crepúsculo que se espesaba. La ciudad se acomodaba lentamente en una noche de viernes, anticipando descanso, reuniones con amigos y cenas familiares. Pero para Emily, esa noche era solo otro paso en el maratón interminable llamado terminarlo todo. Le dolían ligeramente las manos después de horas frente al ordenador y sentía en los ojos la tensión familiar de la concentración intensa. El informe trimestral que acababa de entregar era un verdadero monstruo. Cientos de páginas, miles de cifras, referencias cruzadas y análisis de rentabilidad de múltiples propiedades. Pero lo había logrado, como siempre, impecablemente. Y ahora no solo tenía una legítima sensación de agotamiento, sino también un bono prometido, una suma considerable, casi igual a su salario mensual. El teléfono sobre su escritorio vibró por quinta vez en la última hora. La pantalla volvió a iluminarse. Ethan. Emily suspiró y se pasó la mano por el rostro. Su amor. Antes esa palabra llenaba su alma de calidez y ternura. Ahora solo despertaba una irritación sorda mezclada con culpa. Sabía por qué llamaba. Hoy era el cumpleaños de su madre, Brenda, 60 años. Un hito importante que exigía un enfoque apropiado y, más importante aún, un regalo apropiado. Sí, Ethan, aquí estoy, respondió intentando mantener la voz tranquila. ¿Dónde estás? Su barítono petulante y familiar llegó por la línea. Acordamos que estarías aquí a las 6. Mamá ya tiene a todos los invitados. La mesa está servida y tú no apareces. ¿Qué se supone que le diga? Estoy terminando, Ethan. Solo tengo que imprimir la última sección del informe y conseguir la firma de mi jefe. Te dije que hoy era la fecha límite. Siempre tu trabajo. Una nota de reproche herido se coló en su voz. Tu trabajo siempre va primero, pero los 60 años de mamá solo pasan una vez. Está esperando. Se está poniendo nerviosa. Emily cerró los ojos. Podía imaginarlo perfectamente. Brenda con su mejor vestido burdeos, sentada en la cabecera de la mesa en su pequeño apartamento de 2 habitaciones, llevándose dramáticamente la mano al pecho y lanzando miradas sufridas a su hijo. Oh, ¿dónde estará nuestra querida Emily? Seguro que contando números otra vez. Ha descuidado por completo a mi niño. No he olvidado el cumpleaños, dijo en voz alta. Estaré allí pronto. Compraré el regalo que hablamos de camino. Escucha, el tono de Ethan cambió bruscamente a uno práctico. Sobre el regalo. He estado pensando que el juego de la cruz que vimos es un poco cliché. Mamá merece más. Vi unos impresionantes pendientes de granate en la joyería. Combinan perfecto con su vestido. Le quedarían increíbles. Emily guardó silencio, mirando la pantalla de su calculadora. Pendientes de granate. Sabía perfectamente a qué tienda se refería y tenía una buena idea de los precios. Ethan, acordamos $2.000, dijo despacio. Los pendientes de los que hablas cuestan al menos 7.000. No tenemos ese tipo de dinero. ¿Cómo que no tenemos? Preguntó con auténtica sorpresa. ¿Y tu bono? Tú misma dijiste que hoy te daban uno grande. Lo gastamos en mamá. Estará encantada. Emily sintió que se le formaba un nudo frío y duro en el estómago. Su bono. El dinero que había ganado con noches sin dormir y nervios desgastados. Dinero que ya había distribuido mentalmente hasta el último centavo. Una parte para amortizar la hipoteca que arrastraban desde hacía 5 años, una hipoteca que básicamente solo ella pagaba. Otra parte para una evaluación médica para su propia madre, Susan, que últimamente se quejaba cada vez más del corazón. Y una pequeña parte para unas botas nuevas de invierno porque las viejas se estaban deshaciendo. Ethan, este bono no es para el regalo de tu madre, respondió intentando mantener la compostura.
Tenemos otros gastos más importantes. ¿Qué puede ser más importante que el cumpleaños de mi madre?, se burló. Emily, no seas egoísta. Mamá ha hecho mucho por nosotros. Si no fuera por ella, todavía estaríamos saltando de alquiler en alquiler. Se refería a los $10,000 que Brenda les había dado hacía 7 años para la entrada del piso. Emily escuchaba hablar de ese regalo real casi cada semana. El hecho de que hubieran pedido una hipoteca por los 300,000 restantes y que durante todos esos años ella, Emily, hubiera sido quien hacía los pagos mensuales con su salario mientras Ethan estaba en estado de descubrimiento creativo era convenientemente ignorado. Compraremos el juego de cocina como acordamos, dijo con firmeza. No hay dinero para pendientes. Es definitivo. Tengo que colgar. Te veo en 1 hora, hora y media. Cortó la llamada sin esperar respuesta. El corazón le latía con fuerza. Cada conversación así la desestabilizaba y le dejaba un sabor amargo de injusticia. Amaba a Ethan. Al menos, lo había amado. Talentoso, encantador, de alma abierta. Así era cuando se conocieron hacía 10 años en un estudio de arte. Ella era estudiante de administración y había ido con una amiga, y él, un fotógrafo y artista prometedor, la cautivó a primera vista. Su romance fue un torbellino, paseos nocturnos junto al agua, poemas que le dedicaba, fotografías en blanco y negro donde ella parecía misteriosa y hermosa. Pero después de la boda, el romance dio paso rápidamente a la realidad. El descubrimiento creativo de Ethan se prolongó durante años. Aceptaba trabajos ocasionales como freelance, pero pasaba la mayor parte del tiempo en casa pintando lienzos que nadie compraba o pontificando sobre el arte elevado. Mientras tanto, Emily trabajó primero como asistente contable, luego como contable y después como analista financiera senior. Sostenía a la familia, pagaba la hipoteca, compraba sus materiales de arte y soportaba en silencio los reproches de su suegra de que no inspiraba lo suficiente a su esposo para alcanzar la grandeza. Guardó sus documentos en el bolso, apagó el ordenador y caminó hacia la oficina de su jefe. Peter Thompson, un hombre de unos 50 años, ya estaba recogiendo para irse. Trabajando hasta tarde, Emily sonrió. ¿El informe está terminado? Está listo, Peter. Aquí lo tiene. Colocó el grueso archivador sobre su escritorio. Todo conciliado y firmado. Vales tu peso en oro, dijo elogiando rápidamente los documentos. Pasa por contabilidad. Ya autoricé tu bono. Puedes recoger el cheque como pediste. Ahora vete a casa y descansa. Te lo has ganado. En contabilidad le entregaron un cheque impecable en un sobre de seguridad blanco. Exactamente $8,500. Emily guardó el sobre en un bolsillo oculto de su bolso, sintiendo una mezcla de alegría y ansiedad. Ese dinero era su salvavidas, su pequeño secreto, su esperanza. La esperanza de que su madre pudiera ver por fin al mejor cardiólogo de la ciudad. Al salir del edificio, la recibió una llovizna fina y molesta. Tenía que darse prisa, primero al centro comercial por el juego de cocina y luego cruzar la ciudad hasta la fiesta. Se imaginó entrando en el apartamento, todas las miradas girándose hacia ella, Brenda evaluándola de pies a cabeza y Ethan a su lado con una sonrisa culpable pero exigente. Solo tengo que superar esta noche, se dijo, deteniendo un taxi. Solo superarla. Aún no sabía que esa noche sería el punto sin retorno tras el cual su vida nunca volvería a ser la misma. No tenía idea de que ya no tendría que superar nada más. El taxi avanzaba lentamente entre el tráfico nocturno y Emily miraba con tristeza las luces borrosas por la lluvia. Las gotas se deslizaban por el cristal formando caminos torcidos como lágrimas. Se sentía increíblemente cansada. Y no solo por el día de trabajo estresante. Un peso invisible de responsabilidad le oprimía los hombros, una carga que llevaba años soportando. Responsabilidad por su esposo, por su hogar, por la hipoteca, por la frágil apariencia de bienestar que se esforzaba tanto en mantener. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje. Una docena de signos de interrogación de Ethan y luego un breve, ¿estás bromeando? Emily suspiró y empezó a escribir. Voy de camino. Tráfico. Tengo el regalo.
Evitó deliberadamente especificar cuál para no provocar otra discusión. Mejor que fuera una sorpresa desagradable en persona que una pelea por teléfono. Se recostó en el asiento y cerró los ojos, intentando ahuyentar los pensamientos negativos. Otra noche, casi 10 años atrás, surgió en su memoria. También llovía entonces, pero parecía romántico. Ella y Ethan corrían bajo un mismo paraguas riendo mientras él recitaba un poema que había escrito sobre las gotas de lluvia en sus pestañas. Él estaba tan lleno de vida entonces, no el hombre apático y perpetuamente insatisfecho que ahora exigía su dinero para regalos caros para su madre, sino un joven entusiasta que creía en su gran futuro y en su amor compartido. ¿Dónde se había perdido todo? Cuando el descubrimiento creativo se convirtió en simple pereza y su amor en hábito y sentido del deber. Quizá empezó después de la boda, cuando se mudaron a ese condominio. Brenda los tomó bajo su ala desde el principio. Iba casi todos los días, llevaba guisos y ofrecía valiosos consejos. Emily, querida, así no se doblan las camisas. Primero el cuello, luego los puños y después las mangas. Ethan no soporta la quinoa, le da acidez. Deberías hacerle puré de patatas como yo. Al principio Emily intentó discutir y defender sus límites, pero Ethan siempre se ponía del lado de su madre. Mamá tiene buenas intenciones. Tiene más experiencia. Ella sabe mejor. Y Emily cedía. Era más fácil aceptar que escuchar sus quejas y ver la mirada herida de su suegra. Poco a poco, Brenda se convirtió en la dueña de facto de su hogar. Aparecía sin avisar mientras estaban en el trabajo, reorganizaba los muebles, revisaba los armarios. Emily encontraba sus blusas colgadas en perchas equivocadas y sus ollas y sartenes ordenadas en el orden correcto, según Brenda. Cuando se quejaba a Ethan, él lo minimizaba. ¿Cuál es el problema? Mamá está aburrida en la jubilación. Solo busca algo que hacer. No lo veía como una invasión de su espacio personal. Para él, era cuidado. Luego vinieron las exigencias económicas. Al principio eran pequeñas peticiones. Hijo, ¿puedes comprarle a mamá sus pastillas para la presión? Se me terminaron. Emily, querida, mis botas tienen un agujero. ¿Podrías prestarme un par de cientos hasta que llegue mi pensión? Emily nunca se negó, pero con el tiempo las peticiones se hicieron más frecuentes e insistentes y las sumas crecieron. Brenda se quejaba de su pequeña pensión, de los precios que subían constantemente, de la avería repentina de algún electrodoméstico. Ethan, sintiéndose culpable por no poder mantener a su madre, entregaba dócilmente el dinero de Emily. Señora, hemos llegado. La voz del taxista la sacó de sus recuerdos. Cherry Craig Mall. Emily pagó y salió apresuradamente del coche. Las tiendas cerraban en menos de una hora. Encontró rápido el departamento de menaje y eligió el mismo juego de la cruz que Brenda había mencionado con nostalgia. Clásico, un poco anticuado, de un hermoso color especiado. $220. Empaquetado en una caja enorme y pesada, gruñó mientras la arrastraba hacia la salida. Mientras esperaba otro taxi, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era su madre, Susan. Emily, cariño, ¿te llamo en mal momento? Su voz sonaba como siempre, tranquila y un poco apologética. No, mamá, está bien. Acabo de salir de la tienda. ¿Cómo te sientes? Ya sabes, ahí voy. El corazón me ha estado molestando otra vez. La presión está por todas partes. El médico de la clínica dice que es la edad. Me dio unas pastillas, pero no ayudan mucho. Emily sintió un pinchazo de ansiedad. Sabía que su madre no se quejaba sin motivo. Mamá, te dije que necesitas un estudio completo, un Holter, un ecocardiograma, una consulta con un buen cardiólogo. Te pedí cita en esa clínica privada para la próxima semana. ¿Recuerdas? Lo recuerdo, hija, suspiró su madre. Pero debe ser muy caro. Me siento mal por cargarte con eso. Tienes la hipoteca y tus propias preocupaciones. Mamá, no digas tonterías, respondió Emily con firmeza. Tu salud es lo más importante. Encontraré el dinero. Hoy mismo recibí mi bono, así que cubriremos todo. No te preocupes.
Gracias, cariño. Eres una hija tan buena. Podía oír las lágrimas en su voz. Hablaron unos minutos más. Emily preguntó por su padre, por el jardín y prometió visitarlos el fin de semana. Al colgar, se sintió aún más decidida. El sobre con el cheque no era solo dinero. Era la salud de su madre y no dejaría que nadie lo tocara. Ni Ethan ni su madre dominante. El taxi llegó por fin. Emily dio la dirección de Brenda. 20 minutos más. Se miró en el espejo retrovisor. Un rostro cansado, ojeras oscuras, algunas líneas nuevas alrededor de la boca. ¿Qué había pasado con la chica despreocupada que Ethan pintaba en sus retratos? Se había disuelto en informes interminables, pagos de hipoteca e intentos de complacer a todos menos a sí misma. No, pensó apretando la correa del bolso donde estaba el sobre. Basta. Hoy no dejaría que Ethan la pisoteara. El juego de cocina era un regalo perfectamente respetable. Brenda podía comprarse sus propios pendientes y dejaba de vaciar el dinero de la familia de su hijo. Ese pensamiento le dio fuerza. Incluso se sentó un poco más erguida. Iba a esa fiesta no como una colegiala culpable, sino como una adulta independiente con derecho a su propio dinero y a su propia opinión. Al acercarse al edificio de su suegra, vio una figura familiar en la entrada. Ethan. Estaba bajo la lluvia sin paraguas, moviéndose nervioso de un pie a otro, mirando cada coche que se acercaba. Cuando el taxi se detuvo, corrió hacia la puerta. Su rostro estaba deformado por la ira. Emily apenas había bajado del coche cuando él la agarró del codo. En sus ojos vio una furia fría. ¿Dónde has estado, idiota? Su voz baja y quebrada cortó el sonido monótono de la lluvia. Mamá está esperando su regalo. Todos los invitados están esperando. Y tú por ahí divirtiéndote. Emily se quedó paralizada, un pie aún dentro del taxi y el otro sobre el asfalto mojado. Sus palabras la golpearon como una bofetada. No fue, cariño, estaba preocupado. No fue, estás empapada, entremos. Fue ese insulto grosero y humillante lanzado con odio. El taxista anciano tosió con desaprobación y miró por la ventana fingiendo no ver. Estaba trabajando, Ethan, respondió en voz baja pero firme, retirando su codo de su agarre. Y luego fui a comprar el regalo para tu madre. Señaló la gran caja que el conductor descargaba del maletero. Ethan miró la caja con desprecio. ¿Ese es tu regalo? Esa basura. Te dije los pendientes. Le prometí a mamá una sorpresa. Y ya te dije que no hay dinero para pendientes. Emily se enderezó, sintiendo como la ira fría reemplazaba el shock inicial. Y deja de gritarme. Él no escuchaba. Sus ojos recorrían frenético su rostro, su ropa y finalmente se posaron en su bolso. El bolso donde estaba el sobre. ¿Dónde está el bono? Su tono se volvió suplicante y amenazante a la vez. Lo tienes. Dámelo. No te voy a dar el dinero, replicó ella apretando el bolso con más fuerza. Es para otra cosa. ¿Para qué otra cosa? Se acercó más y Emily percibió el olor a alcohol en su aliento. Había estado bebiendo, probablemente para darse valor mientras esperaba. ¿Para más ropa para ti? ¿Salidas con tus amigas? Mi madre ha esperado 60 años este día y tú te pones tacaña por un papel. Ese papel es la salud de mi madre, gritó ella al fin, incapaz de contenerse. Necesita una evaluación médica completa, Ethan. Una seria. Y tú quieres gastarlo todo en otro capricho de Brenda. La mención de su madre pareció hacerlo estallar. No te atrevas a hablar así de mi madre, rugió con el rostro desencajado. Es una santa. Y tu madre siempre está quejándose, siempre enferma. Quizás solo necesita más atención. Fue demasiado cruel e injusto. Emily sintió que las lágrimas se acumulaban, pero las contuvo. No le daría esa satisfacción. Tú, empezó, pero las palabras no salían. Se le formó un nudo en la garganta. ¿Yo qué? Sonrió con desdén al ver su angustia. ¿La verdad? Ahora dame el dinero, Emily. No hagas esto feo. Mamá está esperando. Extendió la mano hacia su bolso.
Emily retrocedió instintivamente, protegiendo lo que era suyo. No. Ese grito corto y desesperado fue su detonante. Dejó de pedir. Actuó. Con un movimiento brusco le arrancó el bolso del hombro. La correa se le clavó dolorosamente en la piel, pero él tiró con más fuerza. Emily perdió el equilibrio y resbalando en el pavimento mojado cayó torpemente al suelo. El bolso estaba en sus manos. Lo siento, dijo sin rabia ya, solo con una especie de arrepentimiento distante. Tú te lo buscaste. Abrió el bolso con rapidez, rebuscó dentro, encontró el sobre blanco, lo sacó y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Luego dejó caer el bolso junto a Emily. Vuelvo enseguida, dijo mientras se alejaba. No te vayas. Tenemos que hablar. Corrió prácticamente hacia su viejo Ford Focus aparcado cerca, encendió el motor y con un chirrido de ruedas se marchó. Emily se quedó sentada sobre el asfalto frío y mojado, mirando las luces rojas que se alejaban. La lluvia se intensificó y sus gotas frías se mezclaron con las lágrimas que ya no pudo contener. No lloraba por el dolor físico, aunque la rodilla le ardía, sino por la humillación. Una humillación monstruosa que lo consumía todo. No solo le había quitado el dinero. Había pisoteado su dignidad, sus sentimientos, sus esperanzas. El taxista que había presenciado la escena desde su coche finalmente bajó. Señora, ¿está bien? ¿Quiere que llame a la policía? Le ofreció la mano. Emily lo miró a través de las lágrimas. Sus ojos estaban llenos de compasión. Ella tomó su mano y se puso en pie con esfuerzo. La falda estaba mojada y sucia. Las medias estaban rasgadas y la rodilla tenía un raspón. Sangraba. No, policía no, susurró. Está bien. Recogió el bolso del suelo y revisó lo de dentro, cartera, móvil, llaves. Todo estaba. Solo faltaba el sobre blanco. El sobre que no guardaba su vida, sino la de su madre. ¿A dónde, señora? ¿De vuelta a dónde venía?, preguntó el conductor. Emily alzó la vista hacia las ventanas iluminadas del apartamento de su suegra en el tercer piso. Se imaginó a Ethan entrando en ese mismo instante, a Brenda recibiéndolo, a él sonriendo orgulloso mientras le entregaba el sobre, y algo dentro de ella se rompió para siempre. La Emily que había aguantado, perdonado y esperado durante años murió allí mismo, sobre aquel asfalto mojado bajo la fría lluvia de octubre. Lléveme, por favor, a la dirección de mis padres. Subió al asiento trasero. La caja con el juego de cocina quedó junto a la entrada del edificio, sola y no deseada, igual que sus intentos de construir una familia con ese hombre. Mientras el coche atravesaba la ciudad nocturna, Emily miraba por la ventana, pero no veía nada. La misma imagen se repetía en su mente. El rostro de Ethan retorcido de rabia, su mano arrancándole el bolso, y la frase arrojada como basura, «¿Te lo has buscado?» No, ella no tenía la culpa. Solo era culpable de una cosa, de haberle permitido tratarla así, durante demasiado tiempo. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de sus padres, de pronto recordó que había realmente en ese sobre. Había salido del trabajo con tanta prisa. Una sonrisa tenue, casi enloquecida, rozó sus labios. Sí. Eso era. Sacó el teléfono y llamó al número de Ethan. No respondió, así que envió un mensaje corto. Espero que tu madre disfrute mi regalo. Sale del corazón. Al enviarlo, sintió una satisfacción extraña, maliciosa. No sabía cómo acabaría esa noche, pero estaba segura de una cosa. El cumpleaños 60 de Brenda estaba a punto de volverse inolvidable para todos los implicados. La puerta del apartamento de sus padres la abrió su madre. Al ver a Emily en el umbral, despeinada, con las medias rotas y los ojos marcados por las lágrimas, Susan se llevó las manos al aire, ahogando un grito. «Emily, ¿qué ha pasado? Estás fatal. ¿Te has caído?» «Estoy bien, mamá». Emily intentó sonreír, pero los labios no le obedecían. «Solo tropecé. Estoy muy cansada. ¿Puedo pasar?» Su padre, Bob, atraído desde la sala por la voz de su esposa, estudió a su hija en silencio con una mirada atenta. Nunca fue un hombre de muchas palabras,
pero siempre veía y entendía más de lo que decía. No preguntó nada, solo frunció el ceño y se ajustó más la vieja bata. Claro, cariño, pasa, dijo su madre, ajetreada. Pongo la tetera para una manzanilla. Tienes que calmarte. Emily entró en su cuarto de la infancia, que había quedado casi intacto desde que se casó. El mismo escritorio junto a la ventana, las mismas estanterías con sus libros favoritos de niña, la misma cama con el edredón mullido. Se sentó en el borde de la cama y solo entonces notó cuánto le temblaban las manos. Estaba en casa. Estaba a salvo. Allí nadie le gritaría, la humillaría ni le quitaría lo suyo por la fuerza. Allí la querían solo por ser ella. Al pensarlo, las lágrimas volvieron a correrle por la cara. Pero eran lágrimas distintas, no de desesperación, sino de alivio. Se quedó así quizá 10 minutos, hasta que su madre entró con una taza humeante de té. Toma, bebe esto. Te sentirás mejor. Se sentó a su lado y le acarició el pelo con suavidad, como cuando era niña. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. ¿Quieres hablar de ello? Fue Ethan. Emily asintió, dando un sorbo al té aromático. El calor se le extendió por el cuerpo y le calmó un poco el temblor interior. Y se lo contó todo, las exigencias constantes de Brenda, la búsqueda creativa de Ethan, el bono, la pelea en el estacionamiento. Habló durante mucho rato, las palabras saliéndole a borbotones, a veces rompiéndose en sollozos, mientras su madre escuchaba en silencio, con los ojos llenos de un dolor tan profundo que parecía estar viviéndolo todo con ella, y él simplemente se llevó el dinero y se fue. Emily terminó sintiéndose vacía y agotada. Me dejó sentada en el asfalto. Ese hijo de... Susan empezó, pero no encontró la palabra. ¿Y tú? ¿Te duele mucho? Me duele la rodilla. Emily miró el raspón. Pero eso se curará. Lo de aquí, se apretó el pecho, probablemente no. Su padre entró en la habitación. En silencio le tendió una botella de agua oxigenada y un algodón. Limpiate eso, dijo con sequedad. Tenía la cara tensa y los ojos oscuros. Mientras Emily se limpiaba la herida, él se sentó en el viejo sillón frente a ella. Nunca confié en él desde el principio, dijo en voz baja. Demasiado suave, artista. Su verdadero trabajo era vivir de ti. Me callé porque tú lo elegiste. Pensé que maduraría, que entraría en razón. No lo hizo. Bob, ahora no, lo frenó Susan con suavidad. A ella ya le duele bastante. No, que escuche, la interrumpió su padre. Has aguantado esto durante 7 años, Emily. 7 años dejando que él y su madre te pisoteen. ¿Para qué? ¿Por un piso con hipoteca que solo pagas tú? ¿Para su delicada alma artística? Las palabras de su padre eran duras, pero eran verdad. Emily lo sabía. Se había hecho esas mismas preguntas cientos de veces, pero siempre encontraba una excusa. Cambiará. Nos amamos. Es solo una etapa difícil. No lo sé, papá, susurró. Supongo que tenía miedo de estar sola. Miedo de admitir que me había equivocado. Nunca estarás sola, dijo Bob con firmeza. Nos tienes a nosotros. Esta casa es tu casa, y nadie, ¿me oyes? Nadie puede hacerte daño. Se levantó y salió. Un momento después, Emily lo oyó hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era baja, pero tenía un filo de acero. Emily terminó el té y miró a su madre. Mamá, ¿y tu evaluación? Él se llevó el dinero. Cariño, al diablo con el dinero, Susan la abrazó. Tú eres lo importante. Ya nos apañaremos. Lo conseguiremos. Lo pediremos prestado. El dinero no lo es todo. Pero Emily ya sabía que no tendrían que pedir nada. Recordó cómo había salido corriendo del trabajo. Peter Thompson la había apurado para que llegara a contabilidad antes de que cerraran. Ella había agarrado el primer sobre blanco que vio en su escritorio. La contable metió el cheque dentro y ella lo guardó en el bolso sin mirarlo siquiera. Y en su mesa quedó un segundo sobre, idéntico al primero,
¿Qué contenía? Emily miró a su madre y una chispa se encendió en sus ojos, una chispa que no había estado ahí en muchísimo tiempo. Creo que sé cómo podemos pagar tu evaluación y darle una lección a Ethan y a su madre. Le contó lo de los 2 sobres, que el que se había quedado en el trabajo contenía las derivaciones para las pruebas y la consulta con el cardiólogo, que había impreso esa tarde para dárselas, y también su pequeña nota para sí misma. Corazón de mamá. No olvidar. ¿Tú crees que no miró dentro del sobre?, preguntó Susan, dudosa. Estoy segura, sonrió Emily con malicia. Estaba demasiado furioso y con demasiada prisa por hacer feliz a su mamita. Agarró el primer sobre que encontró y salió corriendo. Ni se le ocurrió que yo pudiera haber metido otra cosa ahí. Para él, yo soy la Emily predecible y obediente, la que siempre hace lo que se espera. Se puso en pie y caminó hasta el espejo. Una mujer cansada, gastada, le devolvió la mirada, pero había algo nuevo en sus ojos. Determinación. Una determinación fría, que resonaba como un metal. Eso es, mamá. Se acabó, le dijo a su reflejo. Se acabó la Emily obediente. Tomó el teléfono y miró el mensaje que le había enviado a Ethan. Espero que tu madre disfrute mi regalo. Sale del corazón. Aún no había respondido. Probablemente estaba celebrando. Mejor. Así el final sería todavía más interesante. Se imaginó la cara de Brenda cuando abriera el sobre delante de todos los invitados. Se imaginó su shock, su rabia, su humillación. Y por primera vez en años, no sintió ni pena por su suegra ni por su marido. No sintió culpa, solo una calma helada y la expectativa de justicia. Volvería a ese apartamento, pero no para pedir perdón. Volvería a recoger sus cosas y empezar una vida nueva. Una vida en la que nadie la humillaría. Emily, quizá no deberías, dijo su madre preocupada. Ellos podrían hacerte algo. No lo harán, negó Emily con la cabeza. Porque ya no tengo miedo. Nada. Llamó al mismo servicio de taxis y dio la dirección de Brenda. ¿A dónde vas?, preguntó Susan, alarmada. ¿A la fiesta? Emily sonrió. No está bien perderse una celebración familiar tan importante, sobre todo cuando se están dando regalos tan sentidos. La fiesta en el apartamento de Brenda estaba en pleno apogeo. Unas 20 personas, en su mayoría amigas jubiladas y parientes lejanos, estaban apretadas en la pequeña sala convertida en salón de banquetes. La mesa gemía bajo ensaladas, platos calientes y encurtidos caseros. El aire estaba cargado de una mezcla de olores a comida, perfume y un leve rastro de alcohol. La cumpleañera, radiante en ese mismo vestido burdeos, presidía la cabecera como una reina en su trono. Ethan irrumpió en el apartamento como un torbellino, sin aliento y un poco pálido, pero con un brillo triunfal en los ojos. «Hijo, por fin», exclamó Brenda aplaudiendo. «¿Dónde te habías metido? ¿Y dónde está Emily?» «Emily se ha retrasado», soltó él, encogiéndose de hombros mientras se quitaba el abrigo húmedo. «Un proyecto importante, pero me pidió que te diera esto». Con un gesto teatral sacó el sobre blanco del bolsillo y se lo entregó a su madre. Todas las conversaciones se apagaron al instante. Los invitados miraron el sobre con curiosidad. «¿Qué es esto, cariño?», fingió sorpresa Brenda, aunque sus ojos delataban que sabía exactamente lo que pasaba. Ethan se había ido de la lengua por teléfono sobre el bono de su esposa. «Esto, mamá, es un regalo pequeño pero muy sincero de parte de Emily y mía», anunció Ethan con pausa. «Ella trabajó muy duro para hacerte feliz en este día». Brenda tomó el sobre despacio. Lo giró entre los dedos, saboreando el momento y la atención concentrada de su público. «Oh, mis queridos, no hacía falta», dijo, pero sus dedos ya estaban impacientes, rasgando el papel. «Sé que ahora las cosas están difíciles para vosotros». Miró dentro. Por un segundo, su rostro se quedó congelado, desconcertado. Esperaba ver un fajo grueso de billetes nuevos, o al menos, un cheque. En su lugar había unas cuantas hojas dobladas. Las sacó. La primera era una derivación para un Joulte de 24 horas en una clínica privada carísima. La segunda,
una derivación para una consulta con un reconocido profesor de cardiología. La tercera, un post-it arrugado con la letra apresurada de Emily. Corazón de mamá, no olvidar. ¿Qué es esto?, susurró Brenda, mirando confundida los papeles y luego a su hijo. Los invitados, sin entender, empezaron a murmurar entre ellos. Ethan, que esperaba lágrimas de alegría y gratitud, estaba igual de perdido. Se inclinó hacia su madre. Mamá, ¿qué es? ¿Está el cheque ahí? ¿Qué cheque?, chilló Brenda de golpe, y su expresión beatífica se transformó en una máscara de rabia. ¿Qué demonios de cheque? Lanzó los papeles sobre la mesa. Son derivaciones médicas. ¿Se está burlando de mí? ¿Cree que soy una vieja enferma? Ethan agarró los papeles. Sus ojos recorrieron las líneas. Joulte, cardiólogo, corazón de mamá. Poco a poco lo entendió. Emily lo había engañado. Le había dado el sobre equivocado. ¿Es algún error?, balbuceó sintiendo cómo se le ponía la cara roja. Emily habrá confundido los sobres. ¿Confundido? La voz de Brenda subió a un falsete. Lo hizo a propósito. A propósito para humillarme delante de todos. Lanzó una mirada desquiciada por la sala. ¿Lo veis? ¿Veis qué clase de víbora ha calentado mi hijo en su pecho? Le di un hogar, mi alma, y ella me da papeles de médico insinuando que ya me toca morirme. Una de sus amigas, una mujer corpulenta con una blusa brillante, le palmeó la mano con lástima. Brenda, cálmate. A lo mejor sí fue un error. ¿Qué error?, rugió la cumpleañera, y la nota, corazón de mamá. Se refiere a su madre. A la suya. Gastó el bono de su marido en su madre y a mí me deja esto, como caridad. Señaló con un dedo tembloroso las derivaciones. Ethan quería que la tierra se lo tragara. Estaba en medio de la sala, rojo, sudando, sin saber qué decir. Todos lo miraban, algunos con pena, otros con una curiosidad descarada, y otros con un disfrute mal disimulado. Se sintió como un completo idiota, un payaso al que su propia esposa acababa de dejar en evidencia. La llamaré ahora mismo, murmuró, manoseando el teléfono. Lo arreglaré. Ni se te ocurra llamar a nadie, espetó Brenda. Ni quiero oír su voz. Fuera. Fuera de aquí y no vuelvas sin el dinero, ¿me oyes? Mamá, pero los invitados. Los invitados lo entienden, volvió a girarse hacia la sala. Entienden lo que es criar a un hijo para después entregarlo a una monstruo tan desagradecida. Se llevó la mano al pecho de forma dramática y empezó a respirar con dificultad. ¡Ay, me mareo! Mi corazón. Tráiganme mis pastillas. Sus amigas se precipitaron a atenderla. Alguien corrió a por agua, otra persona a por un botiquín. Ethan quedó paralizado, dividido. Una parte quería correr hacia su madre para consolarla, pero otra parte quería huir de ese apartamento y de esa vergüenza lo más lejos posible. En ese exacto instante, sonó el timbre. Un zumbido corto e insistente. Todos se quedaron inmóviles. ¿Quién podrá ser?, jadeó Brenda. Un pariente lejano sentado cerca de la puerta fue a abrir. Un segundo después regresó con el rostro asustado. Brenda, es Emily. En el umbral de la sala estaba Emily. Tranquila, serena, el pelo húmedo por la lluvia, pero con la espalda recta y la mirada firme. No quedaba rastro de sus lágrimas anteriores. Recorrió la habitación despacio, los invitados atónitos, a Ethan rojo de vergüenza y rabia, y a su suegra fingiendo un infarto. Buenas noches. Su voz sonó sorprendentemente estable y clara en el silencio repentino. Brenda, feliz cumpleaños. Parece que he llegado en mal momento. No te veo bien. Quizá deberías aprovechar mi regalo y ver a ese cardiólogo después de todo. Brenda, olvidando el ataque, se irguió de golpe en la silla y clavó en su nuera unos ojos llenos de furia. Tú, Siseo. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? He venido a por mis cosas, respondió Emily igual de calmada, con la mirada fija en Ethan. Y a por mi esposo. Tenemos que hablar. Parece que ha habido un pequeño malentendido con el presupuesto familiar. Ethan se sobresaltó como si lo hubieran golpeado.
Miró a su esposa y no la reconoció. ¿Dónde estaba la Emily callada y complaciente que siempre aceptaba todo? Ante él había una mujer extraña, fría, desconocida. Hablar, se burló Brenda lentamente, poniéndose de pie. Ah, ¿quieres hablar? Pues hablemos aquí, delante de todos. Que todos sepan lo que eres de verdad. Se acercó a Emily, con los ojos ardiendo de maldad. La fiesta estaba arruinada sin remedio y ahora solo quería una cosa: venganza. Venganza por su humillación pública. Entonces, ¿qué es lo que quieres, querida nuera? Brenda se quedó casi nariz con nariz frente a Emily. Olía a laca y a medicina para el corazón. ¿Vienes a explicarte? ¿A decirles a todos cómo engañaste a mi hijo y le robaste su dinero? Emily sostuvo su mirada sin pestañear. Esperaba ese ataque y estaba preparada. No he robado nada, Brenda. Simplemente usé mi bono como me pareció conveniente, en concreto para la salud de mi madre. Creo que tengo ese derecho. ¿Tu bono? Su suegra soltó una carcajada teatral. Cariño, todo lo que ganas estando casada es bienes gananciales, el dinero de mi hijo. Él te permite trabajar y tú me lo debes. Emily arqueó apenas una ceja. Lo siento, pero a mí me parece que soy yo la que ha estado manteniendo a tu hijo y a toda nuestra casa durante los últimos 7 años, mientras él se ha estado encontrando creativamente. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Los invitados, olvidando la comida, observaban el drama con fascinación. Nunca habían visto algo así en un cumpleaños. Estás mintiendo, se atragantó Brenda de indignación. Mi Ethan es un artista con talento. Solo está pasando por dificultades temporales. Y tú, en vez de apoyar a tu marido, le pones el pan delante para humillarlo. No le estoy echando nada en cara, respondió Emily con voz uniforme. Solo estoy diciendo un hecho. Y el hecho es que el dinero que tenías tantas ganas de conseguir lo gané yo, y decidí gastarlo en mi madre, no en tus pendientes de granate. Ah, así que también sabes lo de los pendientes. La suegra se giró hacia Ethan, que estaba de pie con la cabeza gacha. Hijo, ¿lo oyes? Ella sabía todo y aún así hizo lo que le dio la gana. No te respeta ni a ti ni a mí. Ethan por fin levantó la mirada del suelo. Emily, ¿por qué? Le temblaba la voz. ¿Por qué montar todo este circo con el sobre? Podías haber dicho simplemente que no me darías el dinero. Eso ya lo dije, le recordó Emily. Pero tú no escuchabas. Estabas dispuesto a arrancarme el bolso de las manos solo para complacer a tu madre. Así que decidí daros a los dos una lección práctica. Una lección de que mis límites, mi dinero y mi familia no son cosas que podéis pisotear sin consecuencias. Dirigió la mirada a Brenda. Y ya que hablamos de regalos, tampoco he venido con las manos vacías. Señaló hacia el pasillo. Hay una caja junto a la puerta. Es el juego de L. Crusay. El que una vez dijiste que soñabas tener. Considéralo mi regalo de despedida. Su suegra se quedó atónita por un momento. Juego de cocina. Sí, una vez había dicho que quería un juego así, pero ahora ese regalo le sonaba a burla. A limosna. No necesito tus limosnas, escupió. Llévate tu basura y sal de mi casa. Con gusto, asintió Emily. En cuanto recoja mis cosas de tu segundo apartamento y a mi esposo, Ethan, nos vamos. Se giró hacia él. No había súplica en su voz, solo una orden. Ethan dudó. Miró a su madre, con el rostro retorcido de rabia, y luego a su esposa, fría y resuelta. No sabía qué hacer. No vas a ir a ninguna parte con ella, declaró Brenda con autoridad. Te quedas aquí con tu madre. Mamá, basta, masculló Ethan. He dicho que te quedas. Lo agarró del brazo. Si te vas con esta basura ahora, olvídate de que tienes madre. Era su jugada de siempre, chantaje y ultimátum. Y siempre funcionaba. Pero esa noche algo era distinto. Quizá eran las decenas de ojos clavados en él. Quizá era la humillación de hacía media hora. O quizá era la mirada de Emily, donde por primera vez no vio amor ni perdón, sino desprecio helado. Mamá, suéltame. Se liberó el brazo con suavidad.
Emily y yo sí necesitamos hablar. Oh, hablar, chilló Brenda. Bien. Vete. Vete con tu preciosa esposa. Pero recuerda esto. Los dos estáis vetados de mi casa y ella jamás volverá a cruzar el umbral del piso que os di. En realidad, intervino Emily, ese piso se compró con una hipoteca que aún no está pagada y soy yo quien hace los pagos, así que legalmente me pertenece a mí tanto como a Ethan, quizá más. Fue un golpe bajo. Brenda siempre había considerado ese piso suyo, solo prestado a su hijo. La idea de que esa insolente pudiera reclamarlo le resultaba insoportable. ¡Fuera!, gritó perdiendo los últimos restos de control. Los dos, fuera, y de pronto agarró un plato de ensaladilla de patata de la mesa y lo lanzó hacia Emily. Emily alcanzó a apartarse de un salto. El plato se estrelló contra la pared con un estruendo, dejando una mancha amarilla y grasienta en el papel pintado. Los invitados soltaron un grito ahogado. El cumpleaños había degenerado oficialmente en una farsa. En ese momento, una mujer mayor, elegante, que había estado sentada en silencio en un rincón, se acercó a Emily. Era Cena, la prima de Brenda, a quien Emily solo había visto un par de veces. Querida, dijo en voz baja, tomándole la mano. No le hagas caso. Siempre ha sido así, tan volátil. Hiciste lo correcto. Emily la miró sorprendida. Escuchar apoyo de una pariente de su suegra era totalmente inesperado. Gracias, susurró. Vámonos. Cena la tiró suavemente hacia la salida. No hay razón para quedarse aquí más. Salieron al pasillo. Ethan, pálido y desconcertado, fue detrás. Emily, espera. Ella se detuvo en la puerta sin girarse. ¿Qué? Emily, no sé qué decir. Lo siento por mamá. No es por tu madre, Ethan. Por fin se volvió. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos eran hielo. Es por ti. Por el hecho de que nunca estuviste de mi lado. Nunca fuiste mi esposo. Siempre fuiste solo el hijo de tu madre. Abrió la puerta y salió al rellano. Cena salió con ella. Un consejo, niña, dijo acomodándose el chal. Huye de ellos. Huye y no mires atrás. Ese chico no va a cambiar nunca y tú solo tienes una vida. Le dio una palmada en el brazo y regresó al apartamento, de donde se oían los sollozos apagados de Brenda. Emily se quedó sola. Pulsó el botón del ascensor. Ethan no salió tras ella. Se quedó allí, con su madre, con su fiesta arruinada, con su vida hecha pedazos. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Emily entró. No sabía qué haría después. Pero una cosa sí sabía con certeza, jamás volvería a ese piso, a ese hombre. Nunca. El ascensor bajó lentamente y, en su luz tenue, Emily vio su reflejo en la pared metálica. Un rostro pálido, ojeras oscuras y su mirada. La mirada de una mujer adulta que acababa de tomar la decisión más difícil de su vida. No estaba llorando. Las lágrimas se habían secado allá atrás, sobre el asfalto mojado. Por dentro, sentía un vacío vibrante mezclado con una amarga sensación de liberación, como si le hubieran quitado de encima una carga pesada de años. Al salir del edificio, respiró hondo el aire fresco y húmedo. La lluvia casi había parado, dejando solo aceras mojadas y el olor limpio del ozono. Paró un taxi y dio su propia dirección, la suya. Qué extraño y ajeno sonaba pensar eso. El piso que durante 7 años había considerado de los dos ahora le parecía un lugar hostil, un sitio al que no quería regresar. Mientras el coche avanzaba por la ciudad, pensó en las palabras de Cena, huye y no mires atrás. Esa frase simple, dicha por casi una desconocida, la había golpeado más que todas las súplicas de sus padres y amigos. Quizá porque venía desde fuera, desde alguien del bando enemigo, que veía la situación sin ilusiones. Sacó el móvil. Una docena de llamadas perdidas de Ethan. No devolvió ninguna. En su lugar, escribió un mensaje corto. Me voy a casa de mis padres. Mañana vendré por mis cosas. Dejaré las llaves en el buzón. Sabía que no era el final. Habría un divorcio, una división de bienes.
El piso hipotecado comprado durante el matrimonio. Era un tema complicado, pero no quería pensar en eso ahora. Ahora solo necesitaba estar en su vieja habitación, donde todo era familiar. Cuando entró en el apartamento de sus padres, su padre y su madre estaban sentados en la mesa de la cocina, tomando té en silencio. La estaban esperando. Bueno, preguntó su padre con sequedad. Se acabó, respondió Emily igual de seca, quitándose el abrigo. Esto es el final. Su madre se levantó sin decir nada, fue hacia ella y la abrazó con fuerza. Y Emily, hundiendo el rostro en el hombro de su madre, por fin se permitió aflojar. Se quedó allí abrazándola, sintiendo cómo la tensión iba soltando lentamente su garra. Hiciste lo correcto, dijo su padre desde la mesa. Ya tocaba. No me quedo mucho tiempo, dijo Emily separándose. Tengo que hacer las maletas. Mañana voy al piso. Papá, ¿puedes venir conmigo? Claro, respondió Bob sin dudar. ¿A qué hora? Sobre el mediodía. No creo que estén en casa. No quiero ver a ninguno de los dos otra vez. Pero se equivocaba. Al día siguiente, cuando ella y su padre llegaron al edificio, el Ford Focus de Ethan estaba en el aparcamiento. Maldita sea, murmuró Emily. Está en casa. ¿Y qué? Su padre se encogió de hombros. También es tu casa. Por ahora, al menos. Vamos. Subieron a su planta. Con el corazón hundido, Emily metió la llave en la cerradura. La puerta se abrió. El apartamento estaba en silencio. Las cosas de Ethan estaban tiradas por la entrada. En el fregadero de la cocina había una montaña de platos sucios. Nadie había limpiado nada después de la fiesta. Del salón llegaba el sonido de la televisión. Entraron. Ethan estaba sentado en el sofá, con una bata vieja, viendo algún programa. En la mesa de centro había una botella de brandy y un vaso medio vacío. Tenía un aspecto horrible. La cara hinchada, los ojos rojos y una barba de varios días. Emily, empezó al verlos. Estás aquí. ¿Y por qué él viene contigo? Lanzó una mirada hostil a Bob. He venido por mis cosas, dijo Emily con calma. Mi padre está aquí para ayudarme, añadió al ver que su padre apretaba los puños. ¿Tus cosas? Ethan se puso en pie despacio. ¿Vas en serio? Te vas por una pelea estúpida. No fue una pelea estúpida, Ethan, negó Emily. Fue la última gota. Estoy cansada. Cansada de ser solo una cartera y una criada gratis para ti y tu madre. No digas eso, dio un paso hacia ella. Olía a brandy. Te quiero, Emily. Ayer no era yo. Mamá, estaba tan alterada. Tu madre estaba alterada porque su plan de sacarme el dinero falló, replicó ella. Y tú estabas alterado porque no pudiste complacerla. En esa ecuación no hay espacio para mí. Escucha, intervino Bob colocándose entre ambos. Mi hija ha venido a llevarse lo que es suyo. No te interpongas. Ethan fulminó con la mirada a su suegro. Y tú no te metas en lo nuestro. Lo arreglaremos nosotros. Ya estoy metido, respondió su padre con calma. Me metí el día que mi hija se casó contigo. Así que va a ser así. Te sientas ahí, no estorbas, y nosotros empacamos rápido y nos vamos. Emily fue al dormitorio, con su padre detrás. Abrió el armario y empezó a sacar ropa, bolsos, zapatos. Su padre lo guardaba todo en cajas grandes que habían traído. Al cabo de media hora, Ethan apareció en la puerta. Ya no estaba agresivo, estaba más perdido, más patético. Emily, quizá lo reconsideres, pidió. ¿A dónde vas a ir? Esta es nuestra casa. Me quedaré con mis padres un tiempo, respondió ella sin mirarlo. Y luego pediré el divorcio y dividiremos la casa. ¿Divorcio? Palideció. ¿Quieres divorciarte? ¿Pero por qué? Emily se detuvo y lo miró directo a los ojos. Porque ya no te amo, Ethan. No sé cuándo pasó. Quizá ayer, quizá hace años. El amor está muerto. Solo queda costumbre y lástima. Y no quiero vivir así.
En ese momento sonó el móvil. En la pantalla aparecía Brenda. Emily rechazó la llamada, pero su suegra llamó de inmediato otra vez. No contestes, dijo su padre. Pero Emily respondió y puso el altavoz. Zorra, chilló la voz aguda de su suegra. Así que apareces, vienes a dejar a mi hijo sin nada. No va a funcionar. No lo permitiré. Ese piso es mío. Se lo di a mi niño. Buenas tardes, Brenda, dijo Emily con un tono helado. Primero, tu hijo se llama Ethan. Y segundo, tú no le diste el piso. Solo diste una pequeña parte de la entrada. Yo pagué el resto, así que no te preocupes. No voy a dejar a tu niño en la calle, pero tampoco voy a renunciar a lo que es mío. Te vas a arrepentir, gritó su suegra. Iré a juicio. Demostraré que eres una estafadora. Suerte con eso, sonrió Emily con frialdad y colgó. Miró a Ethan. Él estaba con la cabeza gacha. ¿Ves?, dijo en voz baja. Nada cambia. Te vas a pasar la vida entre ella y yo ya no puedo. Terminaron de empacar. Cuando su padre cargó la última caja, Emily miró por última vez la habitación. Sus fotos en la pared, su sillón favorito junto a la ventana, los libros en las estanterías. Una parte de su vida se quedaba allí, pero no sintió ningún arrepentimiento. En la puerta se giró. Ethan seguía sentado en el sofá, mirando un punto fijo en el suelo. Adiós, Ethan, dijo. Él no respondió. Cuando ella y su padre bajaron y cargaban las cajas en el coche, un taxi frenó de golpe junto al edificio. Una Brenda enfurecida salió disparada. ¡Alto!, gritó corriendo hacia ellos. ¿A dónde os lleváis lo robado? Bob se colocó delante de ella, cubriendo a Emily mientras subía al coche. Apártese, señora, dijo con calma pero con firmeza. Y no interfiera. ¿Y tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer?, chilló. Soy su madre y yo soy su padre. Su voz se endureció. Y no voy a permitir que vuelvas a maltratar a mi hija. Vete a casa, Brenda, y dile a tu hijo que se busque un trabajo. Le vendrá bien cuando tenga que pagar la pensión. Dicho eso, se subió al coche, encendió el motor y aceleró, dejando a Brenda plantada en medio del aparcamiento, con la boca abierta de indignación. El camino hasta casa de sus padres se le hizo interminable a Emily. Iba en el asiento del copiloto mirando las calles pasar, completamente vacía, como si le hubieran arrancado algo importante y hubiera quedado un hueco por dentro. 7 años de matrimonio, 7 años de esperanzas, compromisos y decepciones, terminaban así, metiendo cosas en cajas y discutiendo a gritos con su suegra en un aparcamiento. Su padre conducía en silencio, solo de vez en cuando la miraba con compasión. Entendía que cualquier palabra sobraba ahora. Ella necesitaba tiempo para procesarlo, digerirlo, aceptarlo. Al llegar, su madre las recibió en la puerta. La abrazó en silencio. Emily la miró a los ojos y lo entendió todo sin una palabra. Los tres subieron las cajas a su vieja habitación. La montaña de cartón en medio del espacio pequeño se veía deprimente. Esa era toda su vida anterior, empaquetada y lista para tirarse al montón de chatarra de la historia. Déjalo, cariño, dijo su madre al ver que Emily iba a empezar a deshacer. Descansa. Mañana lo hacemos todo. Emily asintió, dócil. De verdad ya no le quedaban fuerzas. Fue al baño y se quedó mucho rato bajo la ducha caliente, lavándose no solo la suciedad y el cansancio, sino toda la negatividad del día. El agua parecía llevárselo todo, el dolor, la rabia, la decepción. Cuando salió envuelta en la vieja bata de su madre, cenaron y sus padres la esperaban en la cocina. Comieron en silencio. El único sonido era el tintineo de los cubiertos y el tic-tac del reloj viejo de pared. Ese silencio era sanador. No tenía reproches, ni juicio, ni consejos no pedidos, solo el apoyo tranquilo de la gente que más la quería. Mañana llamaré a un abogado, dijo su padre cuando terminaron el té. Conozco a uno bueno, especializado en derecho de familia. Hay que hacer esto bien. Gracias, papá, respondió Emily en voz baja. Y no te preocupes por el piso,
añadió él como si le leyera la mente. Decida lo que decida el juez, no vas a quedarte sin techo. Nos apañaremos. Esa noche a Emily le costó dormirse. Estuvo en su cama de la infancia mirando al techo, donde aún seguían las estrellas fosforescentes que había pegado hacía años, repasando en su cabeza los eventos de los últimos años. Recordó su boda con Ethan, sencilla pero alegre. Sus ojos brillantes, sus votos de amor eterno. ¿Dónde se había ido todo? ¿Había sido real alguna vez o era una ilusión que ella se había fabricado porque necesitaba desesperadamente sentirse amada? Recordó sus intentos de tener un hijo. Lo habían intentado durante 2 años, pero no pasaba nada. Los médicos decían que ella estaba bien, pero que Ethan debía hacerse pruebas. Él se había negado en redondo. El problema no puede ser mío, había declarado. Luego, estoy sano. Todo es tu estrés del trabajo. Y ella le creyó, se culpó a sí misma. Quizás si hubieran tenido un hijo, todo habría sido distinto. Su suegra no se habría entrometido tanto y Ethan habría madurado. No, sonrió Emily con amargura en la oscuridad. Nada habría cambiado. Solo le habría dado a Brenda otra palanca para manipular. Emily, no estás envolviendo bien a mi nieto. Ethan, ¿por qué llora el bebé? Seguro que Emily no le dio de comer a tiempo. Y Ethan habría seguido siendo un niño eterno, dividido entre su madre y su esposa. Se levantó y fue a la ventana. La ciudad nocturna seguía viva con su propia vida. En algún lugar, en otro barrio, en su antiguo apartamento, estaba Ethan. ¿Qué estaría haciendo? Bebiendo, llamando a su madre para quejarse de su esposa cruel. O quizá no podía dormir. Tal vez pensaba en ella, arrepintiéndose. De pronto sintió pena por él. No como esposo, sino como persona, débil, dependiente, incapaz de hacerse cargo de sí mismo. Era rehén de su madre, de su amor asfixiante y su control total, y nunca encontraría la fuerza para salir de esa jaula. Y esa comprensión le trajo una calma extraña. Ya no estaba enfadada con él. Simplemente entendió que venían de mundos distintos. Ella era alguien acostumbrada a luchar, lograr, resolver. Él era alguien acostumbrado a que otros le resolvieran la vida. Primero su madre, luego ella. Volvió a la cama y se durmió casi de inmediato. Tuvo un sueño extraño. Caminaba por un pasillo largo y oscuro y al final había una puerta, detrás de la cual oía la voz de Ethan. La llamaba pidiéndole ayuda. Ella se acercaba, estiraba la mano hacia el picaporte, pero no abría. Solo se daba la vuelta y caminaba en la dirección contraria, hacia una luz cálida y brillante al otro extremo del pasillo. Se despertó por la mañana con la mente clara y una decisión firme. No iba a pelear por ese piso. Es decir, pelearía por su parte, por lo que legalmente era suyo. Pero no se aferraría a esas paredes, a ese pasado. Empezaría de cero. En el desayuno se lo anunció a sus padres. Creo que lo mejor es vender el piso y repartir el dinero, dijo. No quiero tener nada que ver con ellos. Tomaré mi mitad, le añadiré mis ahorros y me compraré algo pequeño, un estudio o un piso de una habitación. Me basta. Decisión sensata, asintió su padre. Pero puede que no quieran vender. Brenda se va a aferrar a ello con uñas y dientes. Entonces que me compren mi parte, se encogió de hombros Emily. Dudo que tengan dinero para eso. Así que vender es lo más realista. Cerca del mediodía llamó el abogado que su padre había gestionado, Andrew Collins, un hombre sereno y seguro, de unos 50 años. Escuchó con atención la historia de Emily y le hizo algunas preguntas para aclarar lo de la hipoteca y las inversiones. La situación está clara, concluyó. La propiedad se adquirió durante el matrimonio, así que es un bien ganancial. Usted tiene derecho exactamente a la mitad. El hecho de que usted haya hecho la mayor parte de los pagos puede usarse como argumento adicional en el juzgado, pero lo más probable es que se reparta 50 y 50. ¿Y lo de que su madre dio dinero para la entrada?, preguntó Emily. Eso fue un regalo a su hijo, explicó el abogado. Si no hay un acuerdo de préstamo, es casi imposible probar que era una deuda y no un regalo.
Así que no afecta al reparto. Entonces puedo contar con la mitad. Absolutamente. Prepararé la demanda de divorcio y la reclamación de división de bienes. Necesitaré algunos documentos suyos. Certificado de matrimonio, documentos del piso, contrato de hipoteca y extractos bancarios que confirmen los pagos. Lo reuniré todo. Después de hablar con el abogado, Emily se sintió todavía más segura. Tenía un plan, claro y comprensible. Se acabaron las emociones, solo cálculo frío. Pasó el resto del día desempacando cajas. Tiró sin piedad todo lo que le recordaba a Ethan, sus regalos, sus fotos juntos, pequeños recuerdos que antes parecían valiosos. Estaba limpiando no solo su habitación, sino su vida, de lo viejo. Por la noche, cuando casi todo estaba ya fuera, encontró un álbum de fotos antiguo. En una, ella y Ethan estaban en un muelle, jóvenes, felices, abrazados y riendo. Emily se quedó mirando la foto un buen rato. No dolía. Solo daba un poco de pena. Pena de que ese cuento nunca se hubiera convertido en realidad. Cerró el álbum y lo puso en la estantería más alta. El pasado tenía que quedarse en el pasado. Por delante tenía una vida nueva. El proceso de reunir documentos para el divorcio resultó más difícil de lo que Emily había imaginado. Algunos papeles del piso, incluidos originales de ciertos recibos de pagos, seguían en el apartamento que compartían. Tuvo que volver allí otra vez, esta vez acompañada no solo por su padre, sino también por un policía que había llamado prudentemente para evitar otra confrontación. Ethan les abrió la puerta con gesto hosco y hostil. Sorprendentemente, Brenda no estaba por ninguna parte. ¿Ahora qué?, escupió. ¿Vienes a llevarte lo último? He venido por los documentos que necesito para el juzgado, respondió Emily con calma, entrando. La presencia del agente uniformado tuvo un efecto sobrio en Ethan. Emily encontró rápido la carpeta correcta en un cajón del escritorio. Mientras revisaba lo que había dentro, Ethan se quedó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. ¿Así que de verdad es divorcio?, preguntó en voz baja. ¿No has cambiado de idea? No, Ethan, no he cambiado. Y no es por mi madre. ¿Por una noche arruinada? Emily alzó la mirada. No, no es por una noche. Es por 7 años viviendo bajo la sombra de tu madre, porque nunca llegaste a ser mi esposo. Cerró la carpeta. Ya está. No necesito nada más aquí. Al salir del apartamento, Emily sintió que el último hilo que la unía a ese lugar se había cortado. Ahora era simplemente el piso de otra persona, donde vivía un extraño. La batalla legal prometía ser larga y desagradable. Tal como había predicho su padre, Brenda se aferró al piso con uñas y dientes. En la primera vista, apareciendo como testigo de su hijo, montó un auténtico espectáculo. Lloró, se retorció las manos y contó cómo había ahorrado toda su vida para comprarle a su hijo un nidito de amor, y cómo esa depredadora ahora quería arrebatárselo todo. Ethan se sentaba al lado de su madre y de su abogado, asintiendo dócilmente. Daba pena. Emily lo miró y no sintió nada, solo un leve asco. El abogado de Ethan intentó sostener que la contribución de Emily al presupuesto familiar era mínima y que Ethan había asumido la mayor parte de los gastos gracias a ingresos no oficiales vendiendo sus cuadros. Era tan absurdo que hasta el juez, un hombre mayor y curtido, no pudo ocultar una sonrisa irónica. ¿Tiene alguna prueba de esos ingresos?, preguntó. Declaraciones, extractos bancarios. Mi cliente es una persona creativa, respondió el abogado con pompa. Prefiere que le paguen en efectivo. Ya veo, asintió el juez. ¿Y usted, señora, tiene pruebas de sus ingresos y de los pagos de la hipoteca? Sí, señoría. Andrew Collins, el abogado de Emily, se puso en pie. Tenemos las nóminas de mi clienta de los últimos 7 años, así como el historial completo de los pagos de la hipoteca desde su cuenta personal. Dejó una carpeta gruesa sobre la mesa del juez. La vista se aplazó, pero Emily ya veía que la ley estaba de su lado. Esa noche, al volver a casa, la esperaba una sorpresa desagradable. Debajo de la puerta del apartamento de sus padres había un sobre sin dirección.
Dentro había un folleto brillante de una funeraria. Una foto de una corona con un lazo negro estaba rodeada con rotulador rojo grueso, y encima habían escrito: «Esto lo vas a necesitar pronto». Un escalofrío le recorrió la espalda a Emily. Sabía de quién venía. Brenda había pasado a las amenazas. Llamó de inmediato a Andrew Collins. «Esto es muy grave», dijo él tras escucharla. «Guarde el sobre y el folleto. Mañana presentamos una denuncia por amenazas contra su vida». Pero su suegra no se detuvo ahí. Unos días después, la emboscó a la salida de la oficina. «Bueno, ya estás contenta», siseó bloqueándole el paso. «Has decidido arruinar a mi hijo por completo». «Brenda, por favor, apártate». «Tengo prisa», intentó rodearla Emily. «No me voy a apartar», su suegra la agarró de la manga del abrigo. «Vas a bailar a mi ritmo. Te haré renunciar a ese piso tú solita. Les diré a tus vecinos qué clase de eres. Les diré a todos en tu trabajo cómo robaste a tu marido». «Inténtalo», respondió Emily con frialdad, zafándose. «Y yo intentaré demostrar en el juzgado que no solo amenazas, sino que además estás difamando. Eso también es un delito, por si no lo sabías». Se alejó dejando a su suegra mascullando maldiciones, pero por dentro iba encogida de miedo. Esa mujer era capaz de cualquier cosa. El clímax llegó una semana después. Emily volvía a casa tarde. El patio estaba oscuro y vacío. Cuando se acercó a la entrada del edificio, Ethan salió de repente de detrás de una esquina. Estaba borracho. «Ahí estás», sonrió con burla, acercándose. «Ethan, ¿qué quieres?». Emily retrocedió. «Quiero hablar». La agarró por los hombros. Su agarre era fuerte y sus ojos estaban llenos de rabia. «¿Por qué llamaste a la policía por lo de mi madre?». «Solo estaba bromeando». «Suéltame», siseó Emily intentando soltarse. «No, no te voy a soltar». La atrajo más hacia él. El olor a alcohol le golpeó la cara. «Vas a retirar esa denuncia y tu reclamación del piso. ¿Entendido?». «Nunca». «Ah, sí». El rostro se le deformó. «Entonces te obligaré». Levantó la mano. Emily cerró los ojos, esperando el golpe. Pero el golpe no llegó. Oyó un golpe sordo. Luego el gemido ahogado de Ethan. Cuando abrió los ojos, vio a su padre. Estaba de pie sobre Ethan, que se retorcía en el suelo, y en su mano tenía una llave de ruedas. «Te dije que no iba a dejar que te hiciera daño», dijo su padre, respirando con fuerza. «Parece que el idiota no entiende con palabras». Ethan gimió, llevándose la mano al costado. «¿Qué hiciste?», jadeó. «Te lo advertí, hijo». Bob se alzó sobre él. «Te acercas otra vez a mi hija y conmigo vas a tener que responder. Levántate y lárgate, y más te vale no dejarte ver por aquí otra vez». Ethan logró ponerse de pie y se alejó cojeando, lanzando miradas de odio por encima del hombro. «Papá». Emily corrió hacia él. «¿Qué has hecho? Te pueden detener». «No lo harán», negó su padre, escondiendo la llave bajo la chaqueta. Él empezó. «Defensa propia. Además, dudo que vaya a la policía. Le daría demasiada vergüenza admitir que un viejo lo tumbó. Vamos a casa, cariño». Subieron al apartamento. Su madre, al oír el ruido, salió al pasillo. «¿Qué ha pasado?». «Nada», cortó su padre. «Solo tuve una charla educativa con nuestro yerno. Espero que le haya quedado claro». Aquella noche fue otra noche sin dormir para Emily. Se preocupó por su padre. ¿Y si Ethan denunciaba? Pero su padre estaba tranquilo como una roca. Al día siguiente llamó a Andrew Collins. «Emily, tengo noticias. Parece que la otra parte está dispuesta a negociar». Su abogado llamó proponiendo un acuerdo. «¿Qué?». Emily no se lo creía después de todo lo que había pasado. Al parecer, lo de ayer impresionó bastante a su exmarido. Soltó una risita el abogado. «Le ofrecen el 60% del valor del piso con la condición de que usted retire la denuncia». Emily lo pensó un momento.
¿Y qué pasa con las amenazas y la difamación de su madre? Podemos incluir una cláusula de que ella cese todo contacto con usted y haga una disculpa pública. No, dijo Emily con firmeza. No necesito disculpas. Quiero el 70%. Y una orden de alejamiento para los dos, prohibiéndoles acercarse a mí o a mi familia. 70, el abogado silbó. Eso es atrevido. Ellos han sido los que han ofrecido negociar, se encogió de hombros Emily. Eso significa que tienen miedo. Y cuando tu enemigo tiene miedo, aprietas. Las negociaciones se alargaron varios días. El abogado de Ethan regateó con fuerza, intentando bajar el porcentaje, pero Andrew Collins, siguiendo las instrucciones de Emily, se mantuvo firme. 70% y ni un centavo menos, repetía. Si no, seguimos con el juicio y añadimos cargos por agresión, amenazas y difamación. No creo que eso le convenga a su cliente. Al final cedieron. Al parecer, la idea de un antecedente penal para Ethan y más sanciones para Brenda les resultaba peor que perder otro 10% del valor del piso. El día que se firmó el acuerdo, Emily volvió a ver a Ethan cara a cara en el despacho del abogado. Se veía aún peor que la última vez. Más delgado, con un moretón bajo el ojo que intentaba esconder torpemente con el cuello de la camisa. Brenda no estaba con él. Mamá no se encuentra bien, murmuró evitando su mirada. Firmaron los papeles en silencio. Cuando todo terminó, Emily se levantó para irse. Espera, la detuvo Ethan. Ella se giró. Yo, quería decir que lo siento. Por fin la miró y ella no vio rabia, solo un cansancio infinito y remordimiento por todo. Tenías razón. Soy débil, no valgo. No, Ethan, lo cortó Emily con suavidad. Ya no tenía ningún deseo de humillarlo. Eso ya pasó. Vive tu vida e intenta ser feliz sin tu madre. Él sonrió con amargura. ¿Tú crees que eso es posible? Todo es posible si quieres que lo sea. Emily se marchó sin mirar atrás. Firmar el acuerdo fue el punto en el que por fin pudo respirar. El miedo, la tensión, la espera del próximo golpe, se había terminado. Retiró la denuncia, y la pesadilla que había durado meses llegó a su fin. Pero justo después la invadió la apatía. Durante todo el conflicto había estado enfocada, movilizada como un soldado en guerra. Ahora que la guerra había terminado, se le fue la fuerza. Llegaba a casa del trabajo y se tiraba en el sofá mirando al techo. No quería hacer nada, ni leer, ni ver películas, ni quedar con amigos. Adelgazó. Se le marcaron las ojeras. Cariño, no puedes seguir así, dijo su madre preocupada. Te vas a enfermar. A lo mejor deberías ir al médico. Solo estoy cansada, mamá, respondía Emily. Se me pasará. Pero no se le pasaba. Se sentía rota, vacía. La victoria no le trajo alegría, solo una sensación de hueco, como si junto con su matrimonio hubiera perdido una parte de sí misma. A menudo lloraba por las noches, en silencio contra la almohada, para no despertar a sus padres. No lloraba por Ethan, sino por sus sueños destrozados, por sus 7 años perdidos. Una tarde, mientras estaba otra vez tirada en el sofá mirando la tele sin ver nada, su padre entró en la habitación. Ya basta de lamentarte, dijo apagando la televisión. Vístete. ¿A dónde vamos?, preguntó Emily sin interés. Ya lo verás. La llevó en coche fuera de la ciudad, a un parque pequeño junto a un gran embalse. Bajaron del coche y caminaron por un sendero hacia el agua. La tarde estaba tranquila y cálida. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos suaves de rosa y oro. Se quedaron en la orilla mucho rato en silencio, escuchando el chapoteo del agua y los gritos de las gaviotas. ¿Sabes?, rompió el silencio su padre. Cuando tu madre se enfermó hace años, el médico dijo que no tenía muchas posibilidades. Yo pensé que mi vida se había acabado. Caminaba como en una niebla, no veía ni oía nada. Y un día vine aquí, me senté en esta misma roca y me quedé mirando el agua. Vi cómo seguía fluyendo pase lo que pase. Y entendí que la vida es como esa agua.
Sigue fluyendo. Y tienes que encontrar la fuerza dentro de ti para nadar con ella, no para ahogarte. Miró a Emily. Tu vida no se ha terminado, cariño. Está empezando. Sí, perdiste 7 años, pero te quedan décadas por delante, y depende de ti decidir cómo serán. Puedes quedarte aquí dando pena, o puedes levantarte y avanzar. Emily miró a su padre y las lágrimas volvieron a llenarle los ojos. Pero eran lágrimas distintas. Gracias, papá, susurró. Se quedaron allí hasta que oscureció y, cuando volvieron a casa, Emily sintió que el hielo en su alma empezaba a derretirse. Al día siguiente se despertó sintiendo que, por primera vez en semanas, de verdad había dormido. Hizo unos estiramientos, se dio una ducha de contraste y preparó el desayuno para toda la familia. «Oh», dijo su madre sorprendida al verla en la cocina. «Te has levantado temprano». «Decidí empezar una vida nueva», sonrió Emily. Después del trabajo, en vez de ir directa a casa, fue al gimnasio al que llevaba tiempo echándole el ojo y compró una membresía anual. Luego se detuvo en una librería y compró varios libros que llevaba tiempo queriendo leer. Por la tarde llamó a una amiga a la que no veía desde hacía casi un año. «Sara, hola. ¿Tienes planes para el fin de semana? Igual podríamos salir a algún sitio». La vida, lenta pero segura, volvía a encarrilarse. Emily volvió a sonreír, a ver a sus amigos, a hacer planes de futuro. No sabía qué le esperaba, pero ya no tenía miedo. Sabía que podría con lo que viniera. La venta del piso y el reparto del dinero, sorprendentemente, fueron sin problemas. Ethan, al parecer bajo órdenes estrictas de su abogado, no dio guerra. Firmó los papeles en silencio y, un mes después, su parte se ingresó en su cuenta. El 70% del valor de mercado de su antiguo nido familiar. Era una suma importante, más que suficiente no solo para comprarse un lugar propio, sino también para buenas reformas y muebles nuevos. El día en que llegó el dinero, su jefe, Peter Thompson, la llamó a su despacho. «Emily, siéntate», dijo señalando la silla frente a su mesa. «Tengo que hablar contigo». Emily se tensó. ¿Brenda habría llegado al trabajo y habría esparcido alguna historia asquerosa? «Sé que has pasado por un momento difícil en lo personal últimamente», empezó su jefe. «Y te agradezco de verdad que no haya afectado tu trabajo en absoluto. Al contrario, tu último informe trimestral fue sencillamente brillante». «Gracias, Peter», Emily soltó el aire, aliviada. «Y a la vista de eso, y también de que nuestro director financiero se va a jubilar, quiero ofrecerte el puesto a ti». Emily se quedó sin palabras, sorprendida. Directora financiera. Eso no era solo un paso más en la escalera. Era saltarse varios escalones de golpe. «Yo, no sé qué decir», tartamudeó. «Esto es tan inesperado». «Yo creo que es perfectamente esperado», sonrió su jefe. «Eres la mejor especialista del departamento. Responsable, competente, con un análisis excelente. Estoy seguro de que podrás. Y el sueldo, por supuesto, estará a la altura». Dijo una cifra que le hizo girar la cabeza a Emily. «Acepto», respondió ella con firmeza, recomponiéndose. «Gracias por la confianza. No le voy a fallar». Al salir del despacho, Emily sintió como si le hubieran salido alas. Un puesto nuevo, un sueldo nuevo, una vida nueva. Llamó de inmediato a sus padres para contarles la noticia. «Esa es mi niña», celebró su madre. «Siempre supe que podías». «Estoy orgulloso de ti», dijo su padre con su contención habitual, pero esas palabras pesaban. Esa noche lo celebraron con una cena familiar. Mientras Emily alzaba su copa de champán, pensó en lo extraño que era todo. Hacía solo unos meses parecía que se había derrumbado el mundo, y ahora se abrían ante ella horizontes nuevos que ni se había atrevido a imaginar. Al día siguiente se lanzó de lleno a su nuevo trabajo. Había una montaña de cosas que hacer. Tenía que tomar el relevo de la directora financiera que se jubilaba, aprender sus nuevas responsabilidades, ponerse al día con los planes estratégicos de la empresa.
Emily trabajó con energía renovada. Le gustaba esa sensación de ser necesaria, de tomar decisiones importantes, de ver el resultado de su esfuerzo. En paralelo, empezó a buscar un piso nuevo. Sabía exactamente qué quería: luminoso, amplio, con ventanales grandes y en un edificio nuevo. Después de mucho buscar, encontró la opción perfecta: un piso de 2 habitaciones en un complejo residencial nuevo que se estaba construyendo junto al río. La entrega estaba prevista para dentro de un año, lo que le daba tiempo para planificar el diseño y organizar la reforma. Invirtió casi todo el dinero de la venta del piso antiguo en el nuevo sin pensárselo 2 veces. Ese sería su lugar, su fortaleza, su futuro. El tiempo pasó volando. Emily estaba completamente absorbida por el trabajo y por la tarea agradable de preparar su casa futura. Contrató a una diseñadora y juntas planearon cada detalle, desde la distribución hasta el color de los enchufes. Iba a tiendas de reformas eligiendo azulejos, papel pintado, suelos. Esa actividad creativa le daba un placer enorme. Había adelgazado y estaba radiante. Sus compañeros hombres empezaron a fijarse en ella, la invitaban a café, le hacían cumplidos. Emily sonreía con educación, pero mantenía distancia. Aún no estaba lista para otra relación. La herida de la traición de Ethan no había sanado del todo. Un día, al salir de la oficina, chocó con un hombre en la entrada. Él llevaba una gran pila de carpetas que se desparramaron por el suelo del vestíbulo. «¡Ay, lo siento!», exclamaron los dos a la vez y se agacharon a recoger los papeles. «Soy un desastre», dijo el hombre, apurado, levantando la última carpeta. Al alzar la vista, Emily se encontró con unos ojos marrones cálidos, ligeramente avergonzados. Era alto, de hombros anchos, con una sonrisa agradable y un toque de canas en las sienes. «No, fue culpa mía. Venía en las nubes», sonrió Emily. «No creo haberte visto por aquí antes», dijo él. «Soy David, del departamento legal». «Emily, directora financiera», se presentó ella. «Ah, así que tú eres la Emily de la que habla todo el mundo», la miró con interés. La leyenda de la oficina que en 6 meses arregló lo que nadie pudo arreglar en años. Emily rió, incómoda. «Exageras». «Para nada. ¿Te invito a un café como disculpa por mi torpeza?». Emily dudó un segundo y luego asintió. «¿Por qué no?». Fueron a una cafetería pequeña cerca de la oficina. La conversación fluyó fácil, natural. David resultó ser un tipo interesante, con buen sentido del humor. Habló de su trabajo, de un viaje reciente a las montañas, de su perro, un labrador llamado Zeus. Para su sorpresa, Emily se sintió muy a gusto con él. Por primera vez en mucho tiempo, estaba simplemente charlando con un hombre sin esperar trampa, sin analizar cada palabra. «Entonces, ¿hace mucho que te divorciaste?», preguntó él de repente. Emily se sobresaltó. «Perdona si es demasiado personal», añadió rápido. «Es que yo también estoy divorciado. Desde hace 3 años. Sé lo que se siente». «Casi 1 año», respondió Emily. «Y no fue fácil». «Lo entiendo», asintió él. «Mi exmujer también era, digamos, un caso. Pero ¿sabes qué aprendí? A veces un divorcio no es un final, sino un principio. Una oportunidad de empezar de nuevo sin los errores de antes». Sus palabras le resonaron. «Sí», dijo ella. «Creo que tienes razón». Se quedaron en la cafetería casi 2 horas. Al despedirse, David dijo: «Emily, me encantó conocerte. Me gustaría verte otra vez. No en el trabajo, sino para cenar o ir al cine». Emily sonrió. «Me lo pensaré». «Vale», sonrió él. «Te espero». Durante todo el camino a casa, Emily no dejó de pensar en ese encuentro. No sabía si esa relación acabaría en algo serio, pero le agradecía a David esa tarde. Le había recordado que en el mundo había otros hombres, no como Ethan. Hombres fiables, maduros, autosuficientes. Y quizá, solo quizá, ella estaba lista para empezar de nuevo. Emily no tardó en decidirse.
Al día siguiente se acercó a David en la cafetería de la oficina y le dijo: «Me encantaría cenar contigo». A él se le iluminó la cara. «Perfecto. ¿Qué tal hoy a las 7? Conozco un italiano buenísimo». Su primera cita fue perfecta. Hablaron sin parar, rieron y descubrieron cada vez más intereses en común. David no solo era inteligente y encantador, también era increíblemente atento. Parecía adivinar lo que ella quería, anticiparse a sus preguntas y hacerle cumplidos sutiles y oportunos. Emily se sentía cómoda con él como si se conocieran de toda la vida. Su relación avanzó rápido, pero con armonía. Se veían casi todos los días después del trabajo y los fines de semana salían de la ciudad, paseaban por parques, iban al teatro. David le presentó a su labrador Zeus, un perro enorme y bonachón que aceptó a Emily al instante como una más. A los 2 meses, David le propuso irse de vacaciones juntos. «Siempre he soñado con ver la costa de Maine», dijo. «Dicen que los paisajes son increíbles. ¿Te vienes conmigo?». Sin dudarlo, Emily aceptó. Esa semana en Maine fue un verdadero cuento para los dos. Se alojaron en una cabaña pequeña junto al océano, hicieron rutas, exploraron pueblitos, y por la noche se sentaban junto a la chimenea, bebían vino y hablaban durante horas. Fue allí, en Maine, donde Emily se dio cuenta de que se había enamorado de verdad. No con la infatuación ciega y juvenil que había sentido por Ethan, sino con un amor maduro y consciente, por un hombre al que respetaba y en el que confiaba por completo. También fue allí donde David le dijo por primera vez: «Te amo». De vuelta en la ciudad, se volvieron casi inseparables. David a menudo se quedaba en casa de sus padres, la ayudaba a elegir materiales para su piso nuevo y la acompañaba a la obra. Conoció a sus padres y su padre, normalmente reservado y desconfiado, después de media hora hablando a solas con David, dio su veredicto: «Es un buen hombre. Puedes confiar en él». Cuando por fin el piso de Emily estuvo terminado y le entregaron las llaves, David la ayudó a mudarse. Montó muebles con sus propias manos, colgó estantes y conectó electrodomésticos. «Quiero que seas feliz aquí», dijo atornillando el último tirador de un armario de cocina. «Ya soy feliz», sonrió Emily. «Porque tú estás aquí». El día de la fiesta de inauguración, cuando los invitados se fueron, David sacó de su bolsillo una cajita de terciopelo. «Emily», dijo arrodillándose. «Sé que después de todo lo que has vivido quizá te dé miedo volver a confiar, pero quiero que sepas que yo nunca te voy a traicionar. Siempre estaré de tu lado. Te amo más que a mi propia vida. ¿Te quieres casar conmigo?». A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sí», susurró. «Sí, quiero». Su boda fue tranquila y sencilla, solo con la familia y amigos más cercanos. Fueron al juzgado y luego cenaron para celebrarlo en el mismo restaurante italiano donde tuvieron su primera cita. Eran verdaderamente felices. David se mudó con Emily y su piso nuevo, luminoso, se llenó de calidez, risas y los ladridos de Zeus. Viajaban mucho, hacían planes de futuro y se apoyaban en todo. David nunca se metía en sus finanzas, pero siempre estaba listo para ayudar si hacía falta. Respetaba su carrera y estaba orgulloso de su éxito. Un día, ordenando papeles viejos, Emily encontró una hoja amarillenta, un poema que Ethan le había escrito una vez. «Tus ojos, 2 océanos en los que me hundo». Lo releyó y sonrió con burla. Qué ingenuo y falso había sido todo. Arrugó el papel y lo tiró a la basura sin pensarlo. El pasado ya no tenía poder sobre ella. A veces pensaba en Ethan y Brenda. Por conocidos en común supo que habían vendido aquel piso y comprado 2 estudios pequeños en distintas zonas de la ciudad. Brenda, rota por la derrota y las pérdidas económicas, había decaído mucho y ya no intentaba controlar la vida de su hijo. Y Ethan nunca encontró un trabajo estable, sobrevivía con chapuzas y, según rumores, había empezado a beber mucho. Emily no sentía pena por ellos. Simplemente había aprendido las lecciones de su historia. Y la principal era esta: no puedes permitir que nadie, ni siquiera los más cercanos, destruya tu vida. Tienes que saber cuándo decir no y cómo defender tus límites. Una noche,
Mientras ella y David estaban en el sofá viendo una película, él dijo de repente, ¿sabes? Estoy muy agradecido a tu exmarido por... Emily lo miró sorprendida, ser tan idiota y dejarte ir. David sonrió. Si no, nunca habría conocido a la mujer más maravillosa del mundo. Emily rió y se acurrucó en su hombro. Yo también estoy agradecida, dijo, por enseñarme a valorar la felicidad de verdad. Miró a su esposo, a Zeus dormido a sus pies, a la habitación acogedora y cálida, y comprendió que estaba en casa, de verdad, donde era amada, valorada y respetada. Y eso era lo mejor que le podía haber pasado. El final de su drama personal fue el feliz comienzo de una historia nueva y hermosa. Pasaron 3 años. Emily estaba en la puerta del cuarto del bebé, sonriendo mientras veía a David y a su hijo de 2 años, Michael, construir una torre de bloques. La torre crecía alta e inestable y, cuando pusieron un bloque más arriba, se vino abajo con un estrépito. Michael se rió encantado y David, con expresión trágica, se dejó caer en la alfombra, enterrado bajo los escombros. «Mamá, sálvanos», gritó extendiéndole las manos a Emily. «Estamos atrapados». Emily rió y entró en la habitación. «A ver, ¿cuál es la emergencia?», levantó a su pequeño que se reía. «Parece que alguien necesita un equipo de rescate». Ese hogar, que antes había sido símbolo de lucha y soledad, ahora estaba lleno de vida, risas y amor. Después de la boda, David vendió su propio piso y juntos terminaron de pagar la hipoteca que quedaba del de ella. Ahora era su casa compartida, donde cada rincón guardaba la calidez de la felicidad familiar. Los padres de Emily adoraban tanto a su yerno como a su nieto. Bob le enseñó a David todos los secretos de la pesca y a menudo pasaban los fines de semana junto al río. Y Susan, cuya salud había mejorado muchísimo gracias a un tratamiento a tiempo, mimaba a toda la familia con sus tartas y mermeladas. Emily casi nunca pensaba en su vida pasada. Era como ver una película vieja en blanco y negro que ya no le provocaba nada. Pero un día el pasado le recordó que existía. Un sábado, mientras la familia paseaba por el parque, Emily vio una figura conocida. Una mujer mayor con un abrigo anticuado estaba encorvada en un banco. Era Brenda. Había cambiado mucho. Se la veía más vieja, más delgada. El pelo mucho más canoso. Estaba sola. Emily se detuvo un instante. El corazón le dio un salto. ¿Pasa algo?, preguntó David al notar su pausa. No, todo bien, negó Emily. Solo vi a alguien que conocía. No quería acercarse, no quería remover el pasado, pero algo la empujó. Quédate aquí con Michael. Ahora vuelvo, le dijo a su esposo y caminó hacia el banco. Brenda, llamó en voz baja. La mujer alzó la vista. Por un segundo parpadeó un destello de reconocimiento en sus ojos apagados, seguido de miedo y hostilidad. ¿Qué quieres?, graznó. Nada. Te vi y quería saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy?, soltó una risa amarga. ¿Cómo ves? Sola. Mi hijo, dejó la frase en el aire y agitó la mano con desprecio. ¿Y Ethan?, preguntó Emily con cuidado. ¿Y Ethan?, imitó ella. Tu Ethan se ha bebido hasta quedarse tonto, perdió el trabajo, vive de mi pensión. A veces desaparece unos días y vuelve sucio y borracho. Lo estoy esperando ahora. Dijo que venía. Vendrá a pedirme dinero. Miró al vacío, y en su mirada había una desesperanza tan profunda que Emily sintió un escalofrío. Toda su antigua prepotencia, todo su orgullo, había desaparecido. Frente a ella había una mujer vieja, sola e infeliz. Lo siento, dijo Emily con sinceridad. Lo sientes, Brenda clavó los ojos en ella y una chispa del viejo odio se encendió. Esto es culpa tuya. Si no te hubieras ido, nada de esto habría pasado. Lo rompiste. Le arruinaste la vida. Emily no dijo nada. No discutió. No tenía sentido intentar demostrar nada a esa persona. Adiós, Brenda, dijo en voz baja y se alejó. Regresó junto a su esposo y su hijo, que la esperaban cerca de la fuente. ¿Quién era?,
preguntó David rodeándole el hombro con un brazo. Un fantasma del pasado, respondió Emily apoyándose en él. Pero ya no me da miedo. Miró a su hijo riendo, a su marido cariñoso y fiable, y entendió que era completamente, absolutamente feliz. Su pasado, con su dolor y su resentimiento, la había hecho más fuerte y más sabia. Le había enseñado a valorar lo que tenía ahora. Ya no miraba atrás. Su vida estaba aquí y ahora, en la sonrisa de su hijo, en el abrazo cálido de su marido, en la luz del sol jugando en el agua de la fuente. Y era una vida hermosa, una vida que se había construido ella misma. Esa noche, mientras acostaba a Michael, le contó una historia sobre una princesa valiente que derrotó a un dragón malvado y encontró a su apuesto príncipe. «Mami, ¿los dragones existen?», preguntó el niño, soñoliento. «A veces, cariño», respondió Emily besándole la coronilla. «Pero no dan tanto miedo. Lo importante es no tener miedo de luchar contra ellos y entonces siempre ganas». El niño se quedó dormido y Emily se sentó junto a su cama un buen rato, pensando que su propio dragón personal había sido vencido. Y estaba agradecida al destino por la batalla, porque solo pasando por ella había podido encontrar su verdadero tesoro, su familia, su amor, su felicidad.